Juan Camilo Restrepo ha sido ministro de Hacienda y es uno de los economistas más brillantes del país. Exministro, buenos días. El presidente firmó el decreto con el 23.7 del salario mínimo. ¿Cuál es su opinión? Buenos días, me place saludarlos. Esto era algo que se veía venir. Esta discusión del salario mínimo se ha convertido en una discusión del salario político. ¿Cuál es mi opinión? Pues ya era irreversible no ratificar la tasa de incremento del 23.7% para el 2026, que entre otras cosas debe anotarse es cerca del 500% más de lo que fue la inflación del 2025. Hay una gran incógnita, o mejor, una gran evidencia de que se trata simplemente de una operación política que le está resultando muy favorable al gobierno, pero no es más que eso. ¿Cuál es esa evidencia? El gobierno dice, y se ha aferrado a la tesis, de que lo impone porque va incorporado el salario vital que menciona el artículo 53 de la Constitución. Evidentemente lo menciona. Pero si eso es así, entonces ¿por qué el gobierno, cuando decretó el salario mínimo para el 2023, cuando decretó el salario mínimo para el 2024 y cuando lo hizo para el 2025, ¿por qué no incorporó entonces el salario mínimo vital también? Pues esa mención del artículo 53 de la Constitución es vieja desde el 91, cuando se expidió la Constitución. El gobierno encontró aquí un pretexto para hacer movilizaciones, para hacer manifestaciones, para envolverse en la bandera del salario vital, mínimo vital, pero esa bandera no la utilizó, como no la utilizaron gobiernos anteriores, se ha dicho también, desde cuando tomó el gobierno en el 2022. De manera que hay una incongruencia pues cronológica y jurídica evidente en la manera como está manejando este concepto que lleva el salario mínimo a unos niveles que cuando el DANE vaya a tabular y a divulgar en unos 6 meses las cifras del mercado laboral, vamos a ver unos efectos muy malos de desempleo, sobre incremento de informalidad, sobre desorden en los costos de las empresas que van a prescindir de mucha gente, como ya lo han venido haciendo, o aún a cerrarlas. Exministro, quiero que nos enfoquemos en eso que usted menciona, y es el hecho de que en épocas pasadas, en años anteriores, pues el gobierno no tuvo en cuenta ese salario vital. Un tema pues que tendrá que analizar ahora el Consejo de Estado en este decreto transitorio, pero también en el decreto y en la decisión final. ¿Usted cree que con este abrebocas de que el gobierno pues nuevamente insiste en un 23% y que pues parece que una vez que ya se fijó esto y pues tienen derechos adquiridos todos los trabajadores que están recibiendo hoy 2 millones de pesos, pues la decisión final del Consejo de Estado va a seguir manteniendo el incremento en un 23%? ¿Usted cree que eso es lo que puede venir? Sí, eso es lo que va a venir sin duda alguna, porque evidentemente, habiendo anunciado desde finales del año pasado un salario mínimo para el 2026 del 23.7%, pues se abre el boquete de la gran discusión si no se constituyó un derecho adquirido para los trabajadores, y en general todos los empresarios estuvieron de acuerdo, así sea regañadientes, de que había que mantener este año el porcentaje del 23.7%. Yo lo que estoy anotando es la incongruencia que hay en todo esto. ¿Por qué 23.7%? ¿Por qué? El gobierno dice, porque en esta ocasión he incorporado el concepto de la Constitución de un salario vital.
que está mencionado, no consagrado, que está mencionado en el artículo 53 de la Constitución. Si eso es así, entonces, ¿por qué no el raciocinio no fue el mismo cuando fijó el salario mínimo del 2023, del 2024 y del 2025, en donde no se mencionó el salario vital y ya estaba en la Constitución también mencionado en el artículo 53? Ese es mi argumento. Claro, pero exministro, en todo caso, aquí usted lo ha mencionado, hay que reconocer que también este debate tiene unos elementos de carácter político, pero el gran temor es en el terreno de los efectos económicos que puede mantener el alza del decreto del salario mínimo en el 23,7%. Y por eso quiero preguntarle cuál sería entonces, con el escenario en el que estamos hoy, y es que se mantiene ese incremento, una alternativa para poder mitigar el efecto. Los empresarios han dicho que se necesita, por ejemplo, alivios tributarios y algunas ayudas para que se pueda, de cierta forma, compensar el esfuerzo que tienen que hacer hoy las empresas para mantener los puestos de trabajo. Sí, algunos han mencionado y se ha mencionado la idea de que debe entonces hacerse, como se hace un aumento desmesurado del salario mínimo, que se haga una compensación equivalente vía reducción de impuestos para las empresas. Pero eso es un decir, eso no se va a hacer. Si el gobierno lo que está haciendo es buscando aclimatar más impuestos, no los va a bajar. Los impuestos requieren que los apruebe el Congreso. En fin, no es una cosa fácil de implementar, ni veo al gobierno en tónica de compensar a los empresarios con menores impuestos. No, les va a clavar, ya les clavó y ya les ratificó el 23,7%, y eso va a tener efectos nocivos sobre el empleo, sobre la productividad y sobre los costos de una economía muy maltrecha, fiscal y en todo sentido, como la va a entregar el gobierno Petro. Él es Juan Camilo Restrepo. Feliz mañana y gracias por su tiempo. Bueno, que estén muy bien.